Hola amigos, soy Sofía. Antes de comenzar la historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse a mi nuevo canal porque perdí mi canal viejo por un pequeño error. No es difícil para ustedes, pero es un gran apoyo para mí. Gracias. Cuando cumplí 18 años, mi vida dio un giro difícil. Mis padres y mi hermana gemela decidieron que no había suficiente espacio para mí en casa, lo que me obligó a irme. Durante los siguientes años, luché con una vida inestable, pasando de una situación temporal a otra. Incluso llegué a vivir en una tienda de campaña en un momento. Hice todo lo que pude para salir adelante a pesar de esos desafíos. Finalmente, logré tener una vida estable y pude comprar mi propia casa a los 26 años. Justo cuando mi vida empezó a estar en orden, mi familia, liderada por mi hermana que ahora esperaba su cuarto hijo, apareció en mi puerta sin avisar, buscando mudarse. Esta es la misma hermana que una vez presionó para que me echaran, diciendo que no había suficiente espacio para los dos en la casa donde crecimos. Siempre sentí que me trataban como menos importante que ella. Estaba claro que mis padres la preferían e incluso admitieron que no me habrían tenido si ella no hubiera sido concebida. Ella siempre fue el centro de atención, con los mejores juguetes y ropa, mientras yo apenas recibía lo suficiente para cubrir las apariencias. Mi hermana siempre mostró rasgos egoístas y narcisistas, probablemente por cómo nuestros padres la favorecían, en lugar de ser una hermana solidaria. Ella constantemente me desanimaba. La única persona que alguna vez me trató con amabilidad en nuestra familia fue mi abuelo. Él veía lo injusto que me trataban, pero cuando él falleció cuando yo tenía 15 años, la última pizca de bondad en mi hogar desapareció. Cuando mi hermana quedó embarazada siendo adolescente, nuestros padres la casaron con su novio y lo trajeron a vivir a nuestra casa, que ya estaba abarrotada. Esto me dejó sin un lugar donde dormir, ni siquiera en el sofá. Mi papá a veces dormía en el sofá de la sala, así que esa opción tampoco estaba disponible para mí. No tenía a dónde ir y me decían que no pidiera ayuda a mis familiares para mantener oculta la disfunción de la familia, me obligaron por completo a salir. Terminé viviendo en una tienda de campaña en nuestro patio trasero, lo que pasó después de que la policía me trajo a casa por error durante un breve periodo en que no tenía hogar. Esta situación estaba destinada a ser una recompensa por guardar silencio sobre la realidad de mi vida después de años de lucha y trabajo duro. Finalmente, logré mejorar mi vida tanto física como emocionalmente. Ahora que mi familia intenta entrometerse en la vida que he construido cuidadosamente, estoy en una encrucijada. No sé cómo lidiar con su regreso inesperado y no deseado. Una vez me ofrecieron un lugar para vivir en su patio trasero, pero solo si lo limpiaba. Me levanté primero, a pesar del desorden que estaba lleno de harina, azúcar y roedores. Acepté en uno de los momentos más bajos de mi vida. Vi esto como una oportunidad y rápidamente me mudé. Mi hermana, por otro lado, se sintió aliviada al verme ir, diciendo que no había suficiente espacio para mí en su casa. Nadie me preguntó dónde planeaba ir. Transformar el patio trasero en un espacio habitable fue difícil, especialmente lidiar con los roedores, pero finalmente lo logré. Desafortunadamente, la situación me obligó a abandonarlo en la secundaria, solo unos meses antes de mis exámenes finales. Mis amigos me animaron a quedarme en el patio trasero y terminar la escuela, pero en ese momento ya había dejado ese camino. En lugar de eso, me concentré en trabajar, confiando solo en mis ingresos para salir adelante en poco tiempo. Me di cuenta de que necesitaba mejorar mis habilidades para un futuro mejor. Mi papá era técnico de servicio, y cuando era niño solía jugar con sus herramientas en lugar de juguetes, ayudándolo con las reparaciones del hogar. Esa experiencia temprana me fue útil después, cuando decidí invertir en mi educación. Finalmente, conseguí un trabajo en una planta de fabricación de automóviles. Trabajé duro y ascendí constantemente en la carrera hasta que recientemente me convertí en gerente de diseño. Un viejo amigo que estaba pasando por un divorcio necesitaba vender su casa rápidamente. Aunque al principio dudaba del gran descuento y el plan de pago flexible que ofrecía, pensé que era una oferta demasiado buena para dejarla pasar, así que decidí comprarla. Compré una casa de 4 habitaciones y me mudé hace aproximadamente 3 semanas. Para mi sorpresa, mi familia separada apareció sin previo aviso en mi nueva casa. No había tenido contacto con ellos durante años y vivía a 17 millones de distancia, por lo que su visita fue completamente inesperada. Sospecho que el vecino, que todavía me sigue en las redes sociales, podría haberles dicho dónde vivo cuando irrumpieron. Mis padres expresaron su orgullo por mis logros, pero fue extraño verlos reaccionar al hecho de que yo fuera dueño de una casa a los 36 años, especialmente porque todavía estaban alquilando, su marido y ella deambulaban por la casa como si la estuvieran inspeccionando para mudarse. Cuando los enfrenté, dijeron vagamente que solo estaban controlándome.
Fue irónico que de repente mostraran interés en mi vida ahora que ya no los necesitaba. Durante su visita, mi hermana reclamó audazmente un dormitorio para ella, emocionada por el baño privado, como si ya estuviera decidido que se mudarían allí. Mis padres trataron de calmarla, pidiéndole que manejara mejor a sus hijos en medio de todo el caos. Me sorprendió, e inmediatamente me cerré. Cualquier discusión sobre ellos mudándose rápidamente se intensificó cuando comenzaron a decir que yo tenía la obligación moral de albergar a mi hermana por deber familiar. Me mantuve firme y les recordé que era su responsabilidad, no la mía, mantener a sus hijos. Les dije firmemente que abandonaran mi casa, dejándoles claro que no me sentiría culpable por su mala planificación ni por la falta de espacio cuando se fueran. Sentí una sensación de paz al saber que estaba viviendo en mis propios términos, libre de la presión de sus expectativas no deseadas. Recordé cómo, cuando era más joven, mi abuelo dejó que mi prima durmiera en el sofá, pero cuando le pedí el mismo favor, él se negó y me echó. Hablé de cómo había luchado por vivir con roedores en el garaje de mi empleador y luego en un apartamento estrecho durante 10 años, pero nadie de mi familia nunca revisó cómo estaba. Cuando compartí estos recuerdos, mi madre comenzó a llorar e intentó abrazarme, pero la detuve e insistí en que se fueran. Mi cuñado JN me dijo que fuera más dura, sacando a relucir sus propios momentos difíciles y diciendo que tenía espacio de sobra en mi casa, ya que estaba soltero. Le dije bruscamente que se quedara callado. Mi hermana me maldijo por levantarle la voz a su marido, pero me mantuve firme y les dije que tenían que irse o las cosas empeorarían. Los hice irse antes de que pudieran replicar. Mi enojo era claro. Había soportado su comportamiento tóxico y egoísta durante demasiado tiempo, y ahora su codicia era obvia. Ya no era el adolescente obediente al que solían manipular si hubieran presionado más. Estaba completamente preparado para involucrar a la policía para aclarar que mi hermana nunca se ofreció a pagar el alquiler. Ella y su esposo se habían estado aprovechando de mis padres durante más de una década y ahora parecían decididos a hacer lo mismo conmigo. A pesar de la clara tensión que esto suponía para mis padres, nunca tomaron ninguna medida para animarla a ser independiente. En lugar de eso, intentaron echarme la responsabilidad a mí. Una semana después de nuestro primer enfrentamiento, mi madre regresó, pero esta vez fue más directa. Argumentó que mi casa tenía suficiente espacio para albergar a mi hermana y su familia, mencionando nuevamente lo abarrotadas que estaban las cosas en su casa. Me mantuve firme en mi negativa. Cuando la persuasión no funcionó, pasó a amenazas veladas, implicando que mi gran casa casi vacía era un riesgo para la seguridad y que tener familia cerca sería más seguro y ayudaría con las tareas del hogar. Descarté sus tácticas manipuladoras y le dije claramente que se fuera y no regresara. Solo unos días después, un vecino me informó de una actividad sospechosa en mi casa y dijo que había visto a una mujer embarazada, un hombre y un niño mirando a través de mis ventanas y merodeando por el patio trasero, probablemente tratando de entrar. Agradecí su vigilancia, le di mi información de contacto y le pedí que vigilara las cosas. Había planeado instalar cámaras de seguridad, pero desafortunadamente no lo hice. No actué lo suficientemente rápido. 5 días después, el mismo vecino me llamó para decirme que pensaba que alguien había irrumpido en mi casa. Cuando regresé corriendo, descubrí que tenía razón. Mi hermana y su esposo John habían entrado por una ventana trasera. Cuando los enfrenté, mi hermana trató de justificar sus acciones, alegando que no tenían otra opción y acusándome de ser irrazonable. Mientras procesaba su audacia, John comentó con aire de suficiencia lo fácil que había sido. Perdí los estribos y lo enfrenté físicamente. Mi hermana trató de interponerse entre nosotros y, en el caos, su hijo adolescente me golpeó en la cabeza con una botella. Me quedé sangrando, la situación se salió de control y mi hermana llamó a nuestros padres, diciéndoles que yo era el agresor. Cuando llegó la policía, empezaron a arreglar las cosas mientras mi hermana y John se disculpaban frenéticamente, rogando a los oficiales que no arrestaran a su hijo, a pesar de sus favores. Yo estaba lista para presentar cargos contra todos ellos. Sin embargo, mi hermana negó el allanamiento y la agresión, alegando que solo fue una visita familiar que salió mal y que las acciones de su hijo fueron solo una broma. Cuando llegaron mis padres, inmediatamente se pusieron del lado de mi hermana y me presionaron para que retirara los cargos. Ellos se unieron para defenderla y trataron de convertirme en el vengativo frente a su negación y manipulación colectiva. Me di cuenta de que estaban decididos a someterme con gaslighting. Estaba decidido a no dejar que mi familia reescribiera la narrativa de lo que había sucedido en mi vida, en mi propia casa. Afortunadamente, mi vecino dio un paso al frente con una declaración crucial que finalmente condujo al arresto de todos los involucrados en el asalto. Pasaron la noche en la cárcel porque mis padres no podían pagar su fianza. A la mañana siguiente,
Mientras enfrentaban el juicio, yo estaba en el hospital recibiendo tratamiento por mis heridas y asegurándome de que no hubiera daños internos. Me tomé unos días libres para recuperarme y presenté cargos por agresión. También pedí una compensación por mis honorarios legales, que el tribunal concedió, a pesar de los intentos de mis padres de persuadirme para que retirara los cargos. Me mantuve firme e incluso amenacé con emprender acciones legales contra ellos por su papel en la orquestación del ataque. Como mi sobrino es menor de edad, fue tratado bajo la ley juvenil y solo pasó un corto tiempo en un centro juvenil, con sus padres responsables de la restitución de los salarios perdidos y de cubrir mis gastos médicos. Mi hermana y su fueron multados fuertemente. En un intento de aliviar su carga financiera, pidieron al tribunal que les permitiera completar parte de su multa a través del servicio comunitario. Desde el incidente, las cosas han estado tranquilas. Espero que hayan aprendido la lección y mantengan su distancia. Sin embargo, mis padres no dejaron pasar esto. Ayer se presentaron en mi puerta y esperaron afuera durante una hora hasta que los dejé entrar de mala gana. Me pidieron ayuda, pero cuando quedó claro que estaban hablando en nombre de mi hermana, inmediatamente me negué a involucrarme. Fue entonces cuando revelaron el verdadero motivo de su visita. Estaban envejeciendo, su casa se estaba desmoronando y querían mudarse conmigo, esperando que los aceptara por obligación. Los confronté por su falta de responsabilidad como padres. Mencionaron la idea de regalarle su casa a mi hermana, lo cual vi como otra táctica para presionarme. Incluso sugirieron que mi hermana podría pagar el alquiler para vivir en mi casa y que podría usarlo para cubrir mi hipoteca. Me negué firmemente, afirmando que mi hermana necesitaba manejar sus propios problemas financieros sin mi participación. Continuaron alegando que mi casa era demasiado grande para una sola persona, pero yo dejé en claro que mis planes futuros no implicaban quedarme solo o acomodarlos por obligación. Sus intentos de manipulación emocional no funcionaron. Les recordé cómo me habían tratado en el pasado y enfaticé que no me sentiría culpable si cedía. Era obvio que estaban tratando de usar los lazos familiares para su ventaja, pero me mantuve firme al establecer límites para proteger mi bienestar en el futuro. Después de que se fueron, visiblemente molestos, cerré la puerta detrás de ellos sin importar los nombres que pudieran llamarme. Resolví no ceder a sus demandas ni dejar que se aprovecharan de mí. Ahora estoy listo para seguir adelante al siguiente capítulo de mi vida, más fuerte y más sabio a partir de esta experiencia.